Muy buenas noches, ya estamos llegando a los últimos, ¿no es cierto? Ya capítulos de lo que es la neumatología, el estudio del Espíritu Santo, hoy miércoles 12, ¿no es cierto?, de agosto. Ya estamos en el penúltimo capítulo, así que sean todos bienvenidos a una nueva edición, ¿no es cierto?, de este estudio, Iglesias del Templo Mahanaim de Peumo. Y también saludamos a nuestros hermanos ex integrantes del Hogar de Restauración Cachapual, que en algún momento también fueron parte de lo que es la iglesia. Dos pueblos, amén, unidos en un solo sentir, tratando día a día de poder ser aptos, poder ver cara a cara el día de mañana a nuestro Señor. Amén, y con la posibilidad grande de que nos diga: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Todos estamos esperando eso, ¿no es cierto? Amén. Así que Dios me los bendiga. Saludamos a cada uno de los integrantes de la iglesia. Ya sé que ha sido un estudio muy largo, pero también sé que es de mucha edificación y ha sido de mucha edificación para muchos. ¿Ya? Y lo que se comienza, obviamente, que se termina. Así lo dice el Señor en Filipenses 1:6. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, debemos terminar lo que empezamos. Y aunque es un estudio muy complicado, ya lo hablo por las diferentes ramas, por las diferentes situaciones que acarrean, ya no es como un testimonio tan claro y tan bíblico, tan claro como lo tiene la Biblia expresado del Padre, ¿no es cierto? Jehová, Dios Padre, o el Hijo Jesús, ¿no es cierto? Nuestro Señor, nuestro Redentor. El Espíritu Santo es un tema que hasta el día de hoy todavía está en acción, está activo. Amén. No quiero decir que el Padre y el Hijo no. Amén. Pero ese está activo en nosotros directamente. Es el Consolador, es quien nos dirige, quien nos guía. Así que, sin más preámbulos, Pastora Fabiola, Amén. ¿algo que decir aquí detrás de cámara? Sí, saludamos a las personas que están detrás de cámara, a nuestro hermano Jefferson que está ahí junto a nosotros, a nuestro hermano Jaime Fuentes, amén, a nuestro hermano Francisco Cornejo que también nos está viendo, amén, nuestra hermana Paula lo está viendo también, amén, nuestro hermano Vicente Pozo también nos está viendo, amén, y dicen, buenas noches, pastor, saludo a la congregación, dice nuestro hermano Francisco. Amén. Andy Corrales también nos ve, dice, hola pastor, bendiciones, Dios lo bendiga mucho, atesorar la poderosa palabra del Señor, saludos. Dios te bendiga. Amén. Jaime Fuentes dice, bendiciones mi pastor Vicente, Dios me lo bendiga siempre. Amén. Vamos a empezar con esta oración de inicio para que no nos atrasemos tanto, porque sabemos que hace frío, que tenemos muchas cosas que hacer, y vamos a comenzar rápidamente con nuestro estudio. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este estudio maravilloso, Señor, que usted nos permite, Señor, seguir, Padre. Gracias te damos, Señor, porque su amor y su misericordia hasta este día, Señor, nos han alcanzado, Señor Jesús. Gracias porque no éramos nada y hoy tú nos tienes aquí, Señor, en este caminar precioso, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque tú no fallas. Gracias, Señor, porque tú siempre estás. Gracias, Señor, porque tú no nos desamparas, no nos dejas, Señor. Te damos gracias, honra y gloria, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Sea usted poniendo la gracia, la sabiduría a nuestro pastor Vicente para que pueda explicarnos, Señor, el estudio, Señor, y podamos entender. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor Jesús. Gracias te damos por todo lo que tú haces, Señor. Sabemos, Señor, que eres tú, Señor, quien nos toma, Señor, y quien, Señor, nos guía. Es por eso, Señor, que te pedimos que a través de este estudio del Espíritu Santo, Señor, usted nos lleve a experimentar, a ver cosas, Señor, a ver tu gloria, Padre amado, Señor, a través de este tremendo, Señor, Espíritu Santo. Seamos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, estuvimos viendo en la clase pasada las lecciones que daba Pablo sobre los dones y estuvimos en 1 Corintios 12, ¿no es cierto? En donde, entre otras cosas, le enseñaba a la iglesia el tema de la lengua, ¿no es cierto? Que tan importante es 1 Corintios 12. Estábamos en 1 Corintios 14, perdón.
estábamos viendo sobre el orden que debía haber, hay que tener un orden establecido, y la iglesia en Corinto estaban usando mal la doctrina de la lengua y lo estaban ocupando en todo momento. Hemos visto, a ver, lo digo yo personalmente, lo he visto, no como, no predico para contienda ni para disensión, dice la Biblia, ¿ya? Pero como cabeza de Mahanaim tengo que hacerle ver todo lo que se percibe como error. ¿Para qué? Para no hacerlo nosotros, porque tenemos que ser una iglesia organizada. Amén. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Cuando hay una liberación, tenemos que saber que hay que tener personas que van a estar a cargo del servicio. No todos podemos salir adelante a ser llenos del Espíritu. Hay unos que tenemos que estar atrás, que ya hemos experimentado, que debemos cuidar, que debemos tener todo un orden para poder hacer que las almas, amén, los hermanos nuevos, las personas en sí que necesiten ministración puedan llegar a tener esa bonita oportunidad que nosotros también hemos tenido. Entonces, Pablo, como les digo, en Corintios 12, en Corintios 14, hablaba sobre la lengua y da un discurso de decir de que deben ser lo más correctos posible, que la iglesia, que Dios nos daba los regalos para el gozo o la abundancia personal, sino que los daba la iglesia para el cuerpo de la iglesia, ¿ya? Entre otras cosas. Y vimos que cómo iba a aparecer el don de sanidad si aquellos no están atendiendo a los enfermos. A veces pedimos dones o a veces pedimos al Señor, pero no estamos ejerciendo, no estamos buscando la manera de cómo poder aplicar estos dones. Y terminamos ahí y quedamos en este día de seguir viendo los dones, ¿ya? Porque este estudio nos va a mostrar el comportamiento correcto, ¿ya? Del Espíritu Santo y los dones. Y el comportamiento y el conocimiento correcto también, ¿ya? Y el comportamiento correcto del uso de los dones. A ver, porque en nosotros Dios ha puesto un espíritu de valentía, no de cobardía, ¿ya? Y este cuenta con amor, poder y dominio propio. Y esto es lo que vamos a ver hoy día, porque es importante, el dominio propio. ¿De qué trata el dominio propio? ¿A qué se refiere con dominio propio? Si se supone que todo es bajo la voluntad de Dios. Sí, pero Él nos da a nosotros un libre albedrío, ¿no es cierto? Que no es bíblico. Es mejor dicho, o bíblicamente, es tomar una decisión. ¿Ya? Si de hacer o no hacer lo que se te ha entregado con el don, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, todos los dones son importantes, incluso si no todos aparecen llamativamente prominentes. Lo habíamos visto ayer, dimos unas pinceladas. O sea, prominente quiere decir que sean primordiales, aunque no todos sean primordiales, pero todos son importantes. Así que vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 22. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 22 al 26. Primera Corintios capítulo 12, versículos del 22 al 26. Usted mira, pastor, pero yo hace años que no voy a una iglesia. O pastor, yo hace rato que, bueno, también por la pandemia, hace rato que no voy a la iglesia. ¿Cómo yo voy a poder ejercer esto? Tú soy la iglesia. Tu familia es la iglesia. Amén. Ahí en la clase pasada hablábamos de que el don de profecía es mayor que el don de lengua. Porque el don de lengua es para uso personal. El de profecía es para uso de la iglesia. ¿Ya? Pero si yo voy a pedir don, yo prefiero pedir el don de lengua. ¿Por qué? Porque yo quiero primero ser edificado para mí, para luego dar testimonio afuera. ¿Me entienden? No puedo pedir el don de profecía por ser mayor que el don de lengua si no tengo un testimonio. ¿Me entiende? Recuerde que el testimonio es importantísimo. La Biblia dice que por el testimonio nosotros hacemos callar
la ignorancia de los hombres insensatos. Nosotros éramos insensatos en esos tiempos antes de conocer a Cristo. Pero con el buen testimonio de una persona nosotros podemos hacer callar a una persona que no tenga, claro, a dónde va la chala, ni de qué trata todo esto. Amén. Sepas que la mitad de nuestro país no tiene idea de lo que es el plan de salvación. Entonces, necesitamos mostrar, necesitamos entregar, necesitamos hacerle ver a las personas, amén, que entiendan esto, porque cuando entiendan esto van a poder comprender en orden, porque Dios es ordenadito. Entonces, nosotros necesitamos ser ordenados y necesitamos sacar la ignorancia de las personas. No, si yo creo a Dios a mi manera, como decíamos todos, éramos insensatos. ¿Amén? Pero ¿cómo hace callar usted la ignorancia de esas personas? Con su testimonio. Entonces, pero el primer testimonio que usted debe tener es la familia. A la primera iglesia a la que usted tiene que ganarse es la de su casa. Es la primera. Amén. Por su testimonio. Es que va a costar porque me conocen de toda la vida. Mi hijo me conocen de toda la vida como soy. Que de repente se me caen los huevos. Que de repente hablo más de lo que tengo que hablar en mi casa. Amén. Pero ¿saben qué? Ellos reconocen. Amén. Ellos reconocen al Señor en medio de esta casa por medio de muchas cosas que Dios ha mostrado. Amén. Como confirmación en la familia. Entonces, esa es la manera de poder hacer que toda la familia de cierta manera se vaya uniendo. Unos más rápido, otros más lentitos. ¿Amén? Pero lo importante es que va a haber una unción, va a haber una protección de parte del Señor, porque ya hay un trabajo dentro de la familia. ¿Amén? Es un cuerpo. ¿Amén? Y cuando hay un cuerpo formado, por donde ataque, aunque ataque la parte más débil, pues como es un cuerpo, nunca va a ser más fuerte el dolor de lo que debería ser, porque está la protección del Señor. Amén. Entonces, vamos a ver este tema y quiero que usted lo entienda. Véalo de forma familiar, ya que no nos podemos congregarlo, véalo de forma familiar. Ya esto se lo entregué a un hermano hace unos meses atrás y quiero que usted lo lea y que lo vaya aplicándolo a su familia. Dice así, esto es palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 12, versículo 22 al 26. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Mira qué lindo. Yo hasta el día de hoy me gozo con mi hermano. Amén. Que cuando me convertí, cuando Dios salió a mi encuentro y pude convertirme, lo primero que hice al entender esta arma fue interceder por él. Y me gozo. Él lleva más de 8 años lúcido de ser el mismo demonio de Tasmania en Iquique junto conmigo. Hoy terminamos orando al Señor. Quizás no es tan cristiano como uno, amén, pero el hecho de reconocer a Cristo, de tener un encuentro personal y buscarle, amén, estar ahí pendiente, eso ya le hace estar en la gloria venidera. Amén. Entonces, estamos viendo 1 Corintios 12. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 12 del 14 al 21. Del 14 al 21 y dice así:
Primera Corintios, capítulo 12, del 14 al 21. Vamos a ir un poquito más arriba. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 12 del 28 al 30. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? El amor es un elemento fundamental para dar los dones. Amén. El amor es un elemento fundamental de dar los dones. 1 Corintios 13. Aquí mismo, estamos en la primera carta del apóstol Pablo a Corinto 13. Y dice que el amor no es un don, sino el fruto del Espíritu. Amén. Y tiene que tener bien claras estas cosas. Ya, porque por estas pequeñas cosas a veces hay malas interpretaciones. Amén. El Espíritu Santo no es un don. Pero pastor, en Hechos 2, tenemos que hacerlo así, ¿ya? Pero va a quedar claro, ya quiero que usted entienda bien ya lo que está leyendo, porque a veces tendemos a malinterpretarlo. Hechos 2:38, Pedro les dijo a un montón de viejos ahí, judíos, legalistas, que habían visto tantas obras de parte de Jesús y no creyeron, y aún resucitando, seguían sin creer. Luego del Pentecostés, Hechos 2, verso 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu Santo no es un don. Entiéndase bien eso. El Espíritu Santo no es un don. La gracia es un don, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios de la Trinidad, hermano. Y los dones son los medios que el Espíritu Santo usa para obrar en los ministerios. Amén. Y recibiréis los dones. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu Santo está. Amén. Pero vamos a recibir el don, el regalo
Amén, porque usted y yo tenemos regalos dentro de nosotros. No todos tenemos don de sanidad. No todos podemos echar quizás fuera demonios. No todos podemos hacer diferentes. Tenemos las mismas cualidades. No todos. Pero somos un cuerpo. Amén. Y en una iglesia, ¿ya? Aquí Pablo está hablando de la iglesia en sí. Cada uno tiene un talento, tiene un don. Uno evangeliza, otros tienen don de maestría, otros de la palabra, de sabiduría, de conocimiento. Amén, de hacer milagros y tantas cosas. Pero usted tiene que tener claro, ¿ya? Que el don del Espíritu Santo, que el don que habla es lo que el Espíritu Santo usa para la manifestación en los ministerios. Amén. Pero en sí el Espíritu Santo no es un don. Entonces, estábamos aquí en 1 Corintios 13. El amor es un elemento fundamental de dar dones. Y 1 Corintios, versículo 13, el amor no es un don, sino el fruto del Espíritu Santo. El amor es la actitud del portador del don. Es la actitud que tomamos nosotros. Es la decisión. Si no estamos dentro de esa decisión, ¿qué estamos haciendo? Estamos blasfemando contra el Espíritu Santo porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. El amor es la base de todo el ministerio de los santos y la dirección de la vida. Por eso es que es importante. Si usted está en desobediencia, ¿qué es lo que hay? Muerte, porque la paga del pecado, muerte. ¿Me entiende? Las acciones del creyente comienzan en dos códigos. Usted y yo tenemos dos códigos. El primer código del comienzo y la dirección de la fe es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amén. Con toda tu alma, dice Lucas. Y segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esos son los dos códigos que tenemos sobre el amor, en donde se basa todo el ministerio. Si no hay amor, no sirve de nada la profecía. Si no hay amor, no sirve de nada echar tu cuerpo y morir. No hay nada con desgastarte por la gente, si no hay un amor, el amor de Dios en tu corazón. Todos los regalos deben ser usados en orden. Aleluya. Vamos a 1 Corintios 14, 40. 1 Corintios capítulo 14, 40. Aquí vamos a entrar en un tema bien complicadito. ¿Ya? Bien complicadito. Pero como les digo, hay que escarbar esos lugares porque hay que hacer ver el error, hay que hacer notar estas cosas para que usted no las cometa. Si Dios se las muestra es para que usted no cometa esos errores. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Por eso es que es importante, hermano, amigo, que todo lo que hagamos, lo hagamos decentemente, con orden. Hay iglesias a las cuales tienen modos de operar en cuanto a lo que es las obras del Espíritu Santo. Y yo me apego mucho también a eso, ¿ya? Que es cuando se hace pasar a la gente adelante, casi al frente del púlpito, y se ora por ellos y se le pone la mano aquí en la frente para orar por ellos, para interceder por ellos. Y nosotros, obviamente que cuando eso lo entrega el Espíritu Santo, nosotros ya tenemos que tener, antes de eso, nosotros tenemos que tener una charla previa en la iglesia. De primero, por ejemplo, hoy día lo conversaba con el líder aquí en el hogar, con Cristian Castro, nosotros tenemos que tener túnicas, porque a veces hay mujeres que van con falda y pasan adelante y son ministradas de parte del Señor. Yo lo creo porque es la imposición de manos, ¿ya?
Hay denominaciones que no lo creen, pero bueno, allá ellos. Yo lo creo porque Dios trabajó en mi vida en ello. Por eso que también lo hago, porque lo practico. No voy a hacer algo que no he vivido, ¿me entiendes? Entonces, cuando de repente vienen personas que usan falda, o hermanos que están como yo, medio gorditos y tienen la polera corta y de repente caen al piso porque son ministrados por el Espíritu Santo y caen al piso y de repente se les levanta un poquito la polera. Entonces, ¿qué tenemos que tener en la iglesia? Tenemos que tener túnicas, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para tapar a los hermanos mientras han sido ministrados por el Espíritu Santo. Tenemos que tener hermanos mayores, como decía al principio del estudio, que deben de estar atrás preparados, viendo cómo los hermanos nuevos están siendo ministrados, personas que están llegando. ¿Me entiendes? Una iglesia viva, por lo general, 1 o 2 veces a la semana va a estar llegando al menos una almita, aunque no vuelva después, pero el puro hecho de ir va a marcar un precedente. Si una iglesia viva, va a marcar un precedente. Amén. Entonces, a eso se refiere, a que debemos hacer todo decentemente y con orden. Amén. O sea, nosotros debemos tener una planificación completa. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando el Espíritu Santo se haga manifiesto, nosotros estemos preparados para poder interceder de una manera que se note que haya orden y que haya decencia. Amén. Y que sea todo ordenadito, que sea todo, que se entienda de que hay, que está todo puesto en su lugar, por así decirlo. Que las personas saben en los lugares en los que tienen que estar y cómo estar. Amén. Que la mujer ministra a la mujer y que el hombre ministra al hombre. Amén, entre otras cosas. Que un hermano que viene recién llegando no puede estar metiendo entre medio porque suceden cosas como esas. ¿Me entiendes? Hay que tener un orden establecido para que nada se salga de lugar. Dios es el Dios del orden. Dios tiene una organización en el mundo para cumplir su voluntad. Por lo tanto, la sociedad humana está organizada. Hablo, obviamente, de la iglesia. Orden en el oficio y ministerio de la iglesia. Dios creó al mundo para cumplir el plan de Dios, pero especialmente desea construir la iglesia para cumplir el ministerio redentor de Dios. Y a la iglesia se le asigna el rol de acuerdo con el oficio y el ministerio, según su orden. Si esto es lo que Dios ha dado, entonces los dones espirituales o los dones deben seguir estas órdenes. Por lo tanto, no es correcto que un portador con don trabaje desordenadamente o con cargo superior o realizar un ministerio en orden inverso. Estos tres espíritus siempre van a estar rondando o van a querer entrar a la iglesia. Amén. Hermanos desordenados, son hermanos que por impulsos emocionales llegan y hacen cosas fuera de sí. Vienen de otros lugares muchas veces y bueno, son para probarnos, son para edificarnos también. No quiere decir que sean malos, no estoy hablando de eso. Pero nosotros debemos tener conos de precaución en todas las áreas, desde la alabanza, desde lo que son las coordinaciones, ¿me entiendes? Incluso los atrios, que son los lugares en donde la persona se sienta, el portero atrás, en la puerta, que cumple muchas funciones, amén. Entre ellas preocuparse tanto de afuera como de adentro, tanto en lo espiritual como en lo secular, de los niños. Son muchas las áreas que hay que estar mirando. Y esto va en un campo, como decía en Corintios 12, ¿no es cierto? Que lo que quizás se ve menos digno son los que son los más importantes. Amén. Y en la iglesia es así, a veces se ven cargos, todos los que están arriba. No, pero también hay gente como nuestra hermana Marcela que limpia el culto en las noches o mientras no estamos, ¿no es cierto? O en las semanas que hacíamos culto con Brian, limpiaban el templo, ¿no es cierto? Que es importante. Nuestro hermano Carlos Díaz, cuando se ponía en la puerta, nuestro hermano Roberto, Carlos, o el portero que estuviera, porque también es importante porque los niños jugaban afuera de la iglesia, ¿no es cierto?
y hay una calle en donde a veces pasan los autos rápidos. Entonces, todos somos, está dentro de lo que es ese orden, amén. Nada de esto puede salirse de foco. Por eso que si usted y yo somos portadores de estos dones, no podemos trabajar desordenadamente. No podemos decir, ay, la coordinación es así, pero yo la voy a hacer de esta otra manera. Pero yo voy a cambiar. No, vamos a cantar otra de júbilo porque estoy emocionada, porque no. Ay, el Señor hace como quiere. No, el Señor hace como quiere dentro de la administración. Amén. Pero hay un orden establecido el cual no se puede salir. El otro es con un cargo superior. Amén. Y usted no puede crearse no sé, pues he escuchado por ahí, evangelista, maestro, apóstol, arcángel, presbítero, querubín protector y cuánta cosa. No, hermano. No, tampoco. O sea, dice que Romanos 12 dice que no podemos tener mayor estima de la que el Señor nos tiene. O sea, entre menos brillemos, mejor para el Señor, mejor para nosotros también. ¿Me entiende? No, esto se nos dio por misericordia, no para andar adulando, para andar presumiendo, hermano. Amén. No, olvídense de eso. Bueno, no tenemos problema en esa área nosotros, Mahanaim, gracias al Señor. O realizar un ministerio en orden inverso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cambiar las doctrinas que se entregan en la iglesia. Y a veces ocurre en eso, se llama el espíritu de Absalón, que es el hijo de David, que luego de matar a su hermano, que fue quien violó a su hermana. Todos estos tres eran hermanastros, todos, porque David tenía hijos con diferentes mujeres. Entonces Absalón mató a su hermano porque ella abusó de su otra hermana y fue exiliado de Jerusalén, una mano derecha de David, quien después se puso, hicieron un complot los dos para poder derrocar a David. Le dijo, trae a tu hijo porque se está mirando mal la cosa. Y David movió a misericordia y más movido por esta mano derecha, por así decirlo, trae a su hijo hasta el templo, pero no le pide que entre al templo, sino que lo deja en la plebe ahí afuera con el pueblo. Y este se paraba a las puertas de la ciudad y la gente cuando entraba a Jerusalén decía, oye, pero tú soy hijo del rey, ¿qué hacía aquí? Ese es tu rey, pues le decía a Absalón, ese es tu rey, pues mira dónde tiene a sus hijos. ¿Me entiendes? Y a veces ese espíritu también a veces ronda en la iglesia. Y a veces, lamentablemente, confunden, tratan de confundir a los hermanos con diferentes doctrinas. ¿Amén? Exhiben doctrinas fuera de foco. Gracias a Dios la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Y los frutos son, el primer fruto que el cristiano da es un fruto digno de arrepentimiento. Amén. Entonces, ¿arrepentimiento de qué? Si yo fui prostituto, perdón, no me prostituyo. Si fui adicto, no me drogo. ¿Me entiendes? Si fui borracho, no me borracho. Si salimos de ese pecado, no debemos volver a ese pecado. Si seguimos cometiendo esos pecados, pero de ese en sí, por el que fuimos libertos, no deberíamos volver. Y ahí donde nosotros debemos siempre pelear esa buena batalla. Amén. Con ese pecadito. ¿Por qué? Porque hay uno que se acuerda, hay uno que te acusa, hay uno que está siempre ahí, tirándote una piedrita, tirándote una petaca, tirándote un celo, tirándote una depresión, tirándote una papelina, ¿me entendí? Tirándote una lechuga loca, ¿me entendí? Entonces, nosotros tenemos que recordar que nosotros fuimos libertados por el Señor, pues. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Esto lo dice el apóstol Pablo, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fuerte palabra. Dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? Nosotros. Porque tenemos el Espíritu Santo. Porque tenemos un poder un espíritu de valentía, de amor, poder
y dominio propio. Un dominio propio para no volver a caer en las redes del mal. Amén. Entonces estas tres cositas no pueden estar dentro de nosotros, no podemos ser desordenados, no podemos creernos un cargo superior, ni tampoco debemos nosotros realizar un ministerio en orden inverso al que hemos recibido. Amén. Si Dios nos ha plantado una iglesia, a esa iglesia sometámoslo. Yo admiro a nuestro hermano Rosa, Rosa, porque está en una iglesia tradicional y a él le gusta su terno, le gusta su corbata, gloria a Dios por ello, y lo veo con gozo haciendo las cosas para el Señor. Marcos Prado, amén, te admiro, hermano, porque Dios te llevó a ese lugar y te sentís como pato en el agua en ese lugar, fantástico. Yo no me sentiría, me incomoda un poquito, pero Dios así es sabio, como decía, da los ministerios, ¿cierto? Da todas estas cosas en los diferentes lugares y a cada uno lo pone en el lugar que necesita estar. Amén. No nos pone, ay, ¿por qué me dejaste aquí en esta iglesia? No. Si te ponen ahí, porque ahí es donde tienen que estar. Amén. Por ahí viene Romanos 13 que dice que toda autoridad impuesta por Dios. Y las que hay, entre comas, por Dios están impuestas. O sea, si tenía alguna duda, Dios las puso. Ay, este líder no es de Dios. No diga nunca eso, porque está blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Amén? Porque Dios lo ha puesto ahí. Y usted tiene que respetarlo. Usted tiene que amarlo, usted tiene que quererlo, usted no puede ver la paja en los ojos, hermano. ¿Ven? Porque si no va a salir una viga inmediatamente sobre nosotros. Una carga espiritual que no vamos a ver, pero en el caminar se va sintiéndose pesada. Y va entrando raíces de amargura, y van entrando tantas cosas. Por eso que es importante entender la ley del siembra y cosecha. Lo que yo siembre, lo que yo voy a cosechar. Por eso debemos ser, dice que cualquier tipo de pecado se va a perdonar, pero menos blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso es importante mantenerlo siempre apercibido, atento, a estar siempre ahí. Si soy bueno para hablar, retenga un poquito de agüita en su boca. ¿Amén? Si es rápido y iracundo, tires un balde con agua en la cara. No de una forma. Pero haga algo. Amén. Actúe, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo, ora al Espíritu Santo. Como dominio propio, que le enseñe a qué hacer y obviamente que le va a dar la salida. Entonces, estábamos viendo las cosas espirituales. Las cosas espirituales de la profecía, la lengua, la fantasía. Es natural por el creyente que está con el Espíritu Santo. El que es nuevecito en las cosas de Dios. Constantemente, se maravilla con las profecías, ¿no es cierto? Muchos de ellos en un principio reciben el don de lengua. Amén. O la fantasía, ¿no es cierto? Y empiezan a mirar otras cosas en la Biblia. Es normal. Cuanto tienes mejor comunión con el Espíritu Santo, ocurren más profundas relaciones espirituales. Amén. Internas, más que externas, más que mentales, más que bíblicas. Amén. Espirituales. Y aquí vamos a pasar a un punto también que es importante, que va a ser muy intenso, que va a ser muy lindo, porque usted debe interiorizarse las cosas del Señor. De modo, es más fácil para los portadores de los dones pensar en la obra directa de Dios como la autoridad más alta. Entonces, de ignorar esta orden de la iglesia o las enseñanzas de la Biblia es ir en contra de la voluntad de Dios, porque la Biblia es la única norma para discernir el bien y el mal, la norma de justicia, rectitud y discernimiento de todo lo que está sucediendo en esta tierra, en la Biblia. Esta Biblia es dada por Dios. Dios que ha dado la Biblia es inmutable. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no puede ser alterada, no puede ser cambiada. Y no hay error. Y Él no es el que cambia el plan designado
Está hablando de la persona que, como les digo, que de repente viene a cambiar las cosas, que muestra un orden, un ministerio, en el ministerio muestra un orden inverso, amén, que empieza a cambiar todas las cosas, que es desordenado o que cree tener una superioridad como persona, amén. Muchas veces son porque han leído mucho, ¿me entienden? Y a veces sucede eso con el hermano, hermanos que están un poquito desenfocados de su don, quizás tienen el don de la palabra, pero no lo han sabido calibrarlo. Amén. Y a veces se frustran y se van más a la carne que al espíritu y terminan de repente mal. Entonces, esta Biblia es dada por Dios, Dios la ha dado, es inmutable, no hay error, y Él no es el que cambia el plan designado. Por lo tanto, la Biblia es un anuncio perfecto. Las personas son completamente obedientes a Dios porque son fieles a esta escritura. Pero, ¿en qué otro lugar podría estar la voluntad de Dios respaldada por la escritura? En ninguna no hay otra. Está el Corán no cree en Jesús, cree en Mahoma. Amén. Mohamed Mahoma, un profeta que estuvo en los tiempos de Moisés, que dice que cuando Moisés iba hacia Sodoma y Gomorra, perdón, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, de Abraham, con Lot, en donde Abraham iba hacia Sodoma y Mohammed bajaba, y el intercesor entre Dios y Abraham era Mohamed Mahoma, y estaba en la dicha de si había ciertos personajes se podía salvar Sodoma y Gomorra, y volvía a bajar Mahoma y decía que no, patraña. ¿Ya? Está la Torá también, que son los Pentateucos, los 5 primeros libros de la Biblia, que son por los judíos, pero ellos no creen tampoco en Jesús, ni creen en el Espíritu Santo, o sea, tampoco está la verdad en ellos. Amén. O está el principio de la verdad, pero no está la verdad completamente. No hay otro lugar en donde esté respaldada, amén. ¿En qué otro lugar podría estar la voluntad de Dios respaldada por la Escritura? Si no está el Evangelio, no está la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es salvar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha dado Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que por él sea salvo. O sea, que ha venido a salvar al mundo. ¿Está bien? No hay, por lo tanto, si es una revelación directa, es errónea o no. La Biblia la puede discernir, y no es lo mismo a la enseñanza de la Biblia. No debe aceptarse como la de Dios. Por lo tanto, todos los dones deben ser interpretados en la Biblia y ser ejecutados a la manera de la Biblia. ¿Por qué le decimos esto? Porque nos faltan los charchazos que van a salir en su encuentro, en su vida cristiana, que van a salir con cada tontera. Y hay cosas que de repente, da pena realmente hablarlo, porque, como le dijimos, no predicamos para contender ni para por contienda o disensión, para dividir al pueblo. Amén. Pero hay cosas que están fuera de lugar. Gente que usa agua, gente que usa una pulsera, gente que usa sal, gente que usa una toalla mojada, tanta tontería que uno puede ver. No podemos caer en esos errores. La Biblia ya está interpretada, está revelada, y conforme a eso es lo que nosotros es como nosotros miramos los dones de las personas. El día de mañana en la iglesia va a llegar alguien, hermano, hermana de Mahanaín, hermano ex integrante que está quizás congregándote en nuestro lugar. El día de mañana, cuando la iglesia se abra, siempre digamos, en la iglesia es una familia que está siempre en proceso espiritual, en proceso en el alma y en proceso en el cuerpo. Y Dios quiere fruto de esas 3 áreas. Y en el espíritu va a llegar, siempre va a llegar, va a aparecer alguien, que va a aparecer con algo medio turbio, medio fuera de sí, y van a tener que tener la autoridad suficiente para poder detener ese tipo de prácticas que en algún momento van a tener que suceder. Amén. Y esto no los hablo para que tengan miedo, sino que para que estén apercibidos ahí el día de mañana. Bueno, obviamente que eso, su cabeza, el pastor, el líder va a poder estar atento a este tipo de cosas y va a poder calmarla.
Esto puede suceder fácilmente hasta con un hermano que esté coordinando. Puede suceder. Amén. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente maduros para tener un discernimiento espiritual de las cosas, para tener un discernimiento espiritual del cuerpo, o como les decían delante, de la familia, y saber quién es el que está erróneo, quién es el que está fallando, qué podemos hacer con estas cosas. Hace unos meses atrás fui yo a una casa a ungir una pieza de alguien, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque era la manera más práctica de poder trabajar, porque así como se comienza, muchas veces cuando una persona que está atada, cuando una persona que está atrincherada, por así decirlo, ¿ya? Que está sujeta al mal inconscientemente, la manera de hacerlo se parte por el ambiente. ¿Amén? Entonces, pero son diferentes cosas que va dando el Espíritu en su momento. Y así como muchas veces vamos a tener que tener el discernimiento para poder operar. ¿Amén? En oración muchas veces, cuando vemos algo, en vez de estar criticando algo, orar por esas cosas. ¿Amén? Y son cosas básicas lo que le estoy hablando, no son cosas más allá. Obviamente que el Espíritu Santo le hace recordar, porque sé que lo ha hecho. Amén. Oh, ese hermano me cae tan mal, voy a orar para que cambie esa actitud. ¿Me entiendes? Y bueno, por mí no era harto. Entonces, la revelación de la Biblia tiene la autoridad más alta del mundo. Amén. Hasta el fin de los días. De hecho, la Biblia es lo más grande que hay en la tierra después de Jesucristo. Amén. Después del paso de nuestro Señor Jesús, lo que viene después la palabra del Señor. Todos los fenómenos transitorios no son obras del Espíritu Santo. Cuidado con eso. Los magos o los hechiceros también tienen la capacidad para engañar a las personas. Por lo tanto, el discernimiento espiritual debe ser dado a los dones. El libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 11. Estamos medio cortos, así que vamos a darle lectura rápidamente. Éxodo 11, versículo 7. Éxodo habla de la salida del pueblo de Israel cuando está saliendo de Egipto. Dice, en el 11 dice, palabra del Señor. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo que los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Aquí está hablando de la vara, ¿no es cierto?, que tira Aarón y se convierte en serpiente, y Faraón llama a sus magos y les pide que ellos también hagan lo mismo, y lo hicieron. E hicieron exactamente lo mismo. Luego lo volvieron a hacer en el 22, 7:22 de Éxodo 7:22. Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo que sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había pedido. Aquí están hablando sobre, en el 20 dice, Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas y que había en el río, y la presencia de Faraón y sus siervos y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Aquí podemos ver de que existe también el poder maligno. Amén. Aunque para mí, dicho y entendiendo la filosofía de la Biblia, de la filosofía de Dios, perdón, amén, que está reflejado en la palabra, no hay nada maligno que pueda hacernos daño, amén, si no está la voluntad de Dios, amén, sobre aquello. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, o sea que si llegamos a sufrir algún daño, bueno, el Señor sabrá darnos la respuesta, si estamos realmente diseñados para sufrir, para padecer ese tipo de cosas. Ahí tenemos el caso de Job, lo vimos el otro día por la palabra, ¿no es cierto? Perdón, aquí en el hogar. Entonces, todas estas cosas maravillosas no son obra del Espíritu Santo,
cuando Moisés arrojó el bastón de Aarón, se convierte en una serpiente, y los magos también lanzaron sus bastones y se convirtieron en serpientes. Por lo tanto, necesitamos discernimiento de las cosas maravillosas y los líderes de la iglesia necesitan ser discernidos acerca de estos acontecimientos. Si es así, ¿cuáles son los criterios de discernimiento del bien y el mal? ¿La Biblia es la única norma del discernimiento? Dice, el don del Espíritu Santo debe ser controlado apropiadamente por quienes lo reciben. El don es dado y aparece por el Espíritu Santo con la decisión de usar el don al destinatario, y el control depende de uno, dominio propio. Por lo tanto, es importante la elección y la decisión de usar con inteligencia y eficacia la persona que recibió el regalo. Las riquezas pertenecen a los dones genéricos. Utiliza la riqueza de manera efectiva. La decisión de su uso lo decidirá quien la tenga. Si utiliza adecuadamente la riqueza, puede salvar a muchas personas y glorificar a Dios. Amén. Y aquí es donde yo me tomo del ejemplo de nuestros hermanos coreanos, quienes que no son ricos, pero con una importante cantidad de plata que entre todos juntaron, pudieron comprar este terreno, o parte de lo que es este terreno. Amén. En la cual ahora se glorifica todos los días el nombre del Señor en este terreno. Amén. ¿Me entienden? Pero si la usa para mal, matará a muchas personas y cubrirá la gloria de Dios. Hoy Dios nos libre de jugar, de tenerle amor al dinero. Porque si usted le tiene amor al dinero, nunca va a ver la gloria de Dios. Amén. Si usted le tiene amor al dinero, por eso que dice que no podemos tener dos dioses. Y llamar, porque vamos a amar más uno. Tenemos que tener claro, amén, de que cuando usted nació de nuevo, esto es por misericordia. Amén. Y no estoy hablando de que se despoje de sus posesiones, no, para nada. Para nada. Porque la familia, porque usted va a tener hijos, porque usted va a tener nietos. Y todo eso tiene que saber delegarlo para que ellos lo disfruten el día de mañana cuando nosotros nos vayamos a los brazos del Señor. Pero si la usa para el mal, matará a muchas personas y cubrirá la gloria de Dios, por lo que el resultado del bien y el mal aparecerá dependiendo del uso de la riqueza. Es una gran responsabilidad para esta persona. El don no es bueno ni malo, pero de acuerdo de cómo la persona que lo recibió el don y lo utilice, la cual el resultado que divide en elogios o reproches. El don debe ser controlado por la persona que ha recibido, pero abstenerse no es la mejor manera. El objetivo del Espíritu Santo es lograr lo que no podemos hacer con nuestros esfuerzos, pero si nos abstenemos de él con desobediencia, estamos descuidando y obstruyendo el plan de Dios. Por lo tanto, es importante que el portador del don use los dones de manera apropiada. La pregunta del millón: ¿cómo y cuándo debo utilizar el don? 1. Tiene que ajustarse a la Biblia. 2. Debe seguir la orden. 3. Debe obedecer a la autoridad. 4. Una construcción de la virtud. 5. Trabajar con humildad. 6. No persistir u obligar. Recuerde que usted expone, no impone. 7. En la entrega. 8. Haz lo que sea bueno para el otro. 9. Obedece al Espíritu Santo. Y 10. No me niegues a mí ni a otros ministerios. ¡Ah, qué fuerte! Amén. No neguemos muchas veces otras cosas que no conocemos. Amén. El portador del don debe ser entrenado y convertirse en un experto para su uso. Aleluya.
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, versículo 8, ¿no es cierto? Entrenamiento, desafíos repetidos para el crecimiento y el desarrollo. ¿Le ha pasado a usted? Yo sé que sí. ¿Le ha pasado a usted que de repente dice, chuta, otra vez me pasó esto? Es como hijo de Dios. Chuta, otra vez me pasó esto. Amén. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos que ser probados, aptos para toda buena obra. ¿Me entiende? Y si reprobamos en algo, va a volver a venir esa valla, como digo yo, para poder saltarla. Si los caímos, va a volver a venir esa valla más adelante. Entonces debemos entrenarnos nosotros y constantemente, ¿para qué? Para que estas cosas después no nos vayan haciendo caer. Como pastor yo siempre tengo que poner el ejemplo y a veces dar ejemplo sobre mi testimonio. Amén. Y yo le digo, para mí, una de las vallas era que hablaran mal sobre el ministerio, por así decirlo. O que hablaran mal de mi esposa o de mí. ¿Me entiende? Y bueno, omitía completamente, me creía bíblico y me olvidaba que en Mateo 5:11 dice, bienaventurados por mi causa os vituperen y maldigan. ¿Me entiendes? Chuta. Entonces ahí uno tiene que ir aprendiendo en fe por la palabra y también en la obra. ¿Qué te creí tal por cual que venía aquí? Bueno, nunca le dije así, pero entraba en una discusión. En polémica. En polémica, claro. Pero después te vas dando cuenta de que no, porque el que te conoce te considera. Cuando yo conozco, yo amo, y cuando yo amo, obedezco, cuando yo obedezco, recibo bendición. Así de corta. Ese es el orden. La Biblia dice claramente, Jesús dice, ten misericordia de ellos porque no conocen. Corta. No conocen. Nosotros éramos igual porque no conocíamos. Yo hoy conocimos. Pero eso no nos hace mayor que ellos. No, sino que todo lo contrario. Tenemos que sernos menores a ellos. ¿Para qué? Por medio del testimonio, hacer callar la ignorancia. Amén. De esas personas que a veces son insensatas, que llegan y hablan sin saber de cuánto usted y yo nos paqueamos en estas cosas. Pero nos paqueamos por amor, no es con dolor. Ay, no. No, sino que todo lo contrario. Porque cada vez que nos paqueamos, que decimos, ya Señor, yo voy a poner la otra mejilla, porque quiero verte, porque quiero saber con qué me vaya a salir ahora, porque quiero que vengáis y me digáis una palabra bonita, porque quiero que me abracéis, porque quiero sentir tus caricias, porque recuerdo aquel día, ¿no es cierto? Hay unos posteos que están saliendo en Facebook preciosos. Vi un posteo de un hombre que dijo, al que fui a arrestar, me sanó luego de que me cortaron la oreja. Y decía abajo, Malco. ¿Ah? Yo tenía vergüenza y me acerqué a él y tomé su vestido. Y luego me miró y tuve que decirle que yo había tocado su vestido. Y abajo decía la mujer de flujo de sangre. ¿Entiendes? Esos testimonios. Y usted tiene un testimonio, igual que la mujer de flujo de sangre, que el joven endemoniado, ¿no es cierto? Que la hija de Naín. Usted también, que el siervo del centurión, usted también tiene un testimonio. Amén. Y estas cosas no hacen entregarnos por amor al Señor. Porque cada vez que nosotros nos doblegamos al Señor, el Señor viene y nos levanta. Cada vez que nosotros nos postramos ante el Señor en obediencia, amén, mirándolo a Él más que lo que nos aflige, Él viene rápidamente y te abraza con cuerdas de amor y te levanta y te da, y renueva tus fuerzas y te da una esperanza y te da una palabra más para que sigáis avanzando. No te deja media, no te deja moribundo. Todas las criaturas están entrenadas para crecer y como también en su declinación eventualmente para el éxito o el fracaso. La recepción del Espíritu Santo se sostiene durante 10 días en Pentecostés mediante un desafío continuo. Y la persona que recibe el Espíritu Santo también necesita la capacitación del correcto uso de los dones. En otras palabras, necesita un desafío constante y efectivo. Cuando el Espíritu Santo entró en mí, el Espíritu Santo que vino a mí es Dios y por lo tanto
tiene todo el conocimiento y la sabiduría y el poder. No hay don ni poder que el Espíritu Santo no tenga. Por lo tanto, no para recibir nuevos dones o regalos, sino para hacer que los dones y las habilidades del Espíritu Santo aparezcan a través del entrenamiento y hacernos fuertes. Amén. Estamos en la hora. Penúltimo estudio. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ya? Y vamos a continuar el viernes ya a las 9 de la noche y vamos a ver el conocimiento correcto, ya que hablábamos de las revelaciones bíblicas, y el comportamiento correcto, que eso se ve por medio de la revelación del Espíritu Santo, ¿ya? Vamos a ver, el don del Espíritu Santo es más efectivo cuando los dones son masivos. Mira qué lindo. ¿Cuántos no queremos eso? No queremos no tan solamente orar por una persona, sino que también saber, por ejemplo, qué es lo que vamos a ver mañana, ya pasado mañana, en el último capítulo, cuando tú oras por una persona. Fue lo que pasó con Jesús, con aquel joven que le daba, que tenía un espíritu, ¿no es cierto?, que lo sacudía en cualquier lugar. Se dice en estos tiempos que era un espíritu de epilepsia, ¿ya? Entonces, que era un demonio, y se transmite como un demonio por la Biblia. Se interpreta como un demonio en la Biblia, la epilepsia, un espíritu inmundo, y que no salía ni con acción ni con ayuno. Pero el papá viene y le dice: Señor, necesito que lo eches fuera porque tus discípulos no pudieron. Generación incrédula. ¿Por qué dice generación incrédula? Porque capítulos atrás el Señor ya le estaba pidiéndole a sus discípulos que oraran y ayunaran para ese momento, pero no lo hicieron, ninguno de ellos lo hizo. No oró ni ayunó, ninguna de estas dos cosas. Entonces, pero antes de eso, él también va donde el papá, porque así es el Espíritu Santo. Y le dice: ¿qué pasa con él? Le dice Jesús. Estoy haciendo una previa, algo rápido, ¿ya? Y el viernes lo vamos a ver como ya con más claridad. Dice: no, de chico le da en cualquier lugar. Oye, estaba hablando una persona judía, estaba hablando una persona que era judío, que conocía de Dios, amén, pero que ni siquiera había criado a su hijo para llevarlo al templo. ¿Entiende o no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús primero trabajó con el papá. Y le dijo: ¿tienes tu fe? Le dijo: ayuda a mi incredulidad, le dice el papá. Amén. ¿Crees tú que eso es? Sí, yo creo. Ya, sano entonces. Y echa fuera el espíritu inmundo. ¿Pero qué hizo primero? Trabajó con el papá. Jesús primero trabaja con el papá. Porque no tenían fe. Porque no eran capaces de ir a Dios. Siendo del pueblo de Dios, no iban de Dios. Y a veces nosotros pasa lo mismo. Siendo de Cristo, hermano, no acudimos a Él. No, para que lo vaya a molestar, si es tan poquito, si es tan chiquitita la cosa. No, hay cosas tan pequeñas que pueden terminar en un caos, hermano. Un fuego pequeño dice que enciende un gran bosque. Y a veces esos problemas pueden convertirse en eso. Un día malo. Yo sé que tú has vivido un día malo porque está en la Biblia. Porque todo cristiano vive un día malo. ¿Amén? Que empieza con una cosa y luego viene otra y luego viene otra. Y si entre medio no acudimos al Señor para decirle: chuta, Señor, perdona, no presenté el día, Señor, me olvidé no sé, cometí el error del arrepentido reino del cielo. Y usted se arrepiente y dice: Señor, ¿qué está pasando aquí? O Señor, tengo perfecta comunión contigo, pero algo está sucediendo. Pero dame tú la paz para poder soportar el día malo. Por eso que es importante. Y es lo que vamos a ver en la última clase. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque el don tiene que ser tan que cuando usted le vaya a orar por una persona, por sanidad, amén, usted pueda no tan solamente entender, no tan solamente pueda entender como lo hizo Jesús ahí, a orar por la persona, sino que también ministre su entorno. El Espíritu Santo nos va a enseñar a mirar más allá del problema para no encontrar tan solamente una cosa. Dios cuando llena todo, dice:
Cuando se hace presente, dice, donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, está en medio. ¿Sabe cuál es la garantía de esa palabra? Que podemos haber 500, pero basta con 3 que busquen del Señor. Y el Espíritu Santo en medio está. Y dice que ese poco, esa levadura puede leudar toda. Amén. Toda la masa. Amén. Que esa porción que Dios puso, guardó en 3 porciones. Amén. Puede leudar todo, hermano. Y eso es lo rico. Esa es la garantía grande que tenemos en el Señor. En el cual son los negocios de nuestro Padre. Son los pensamientos del Señor, los cuales son revelados a sus hijos, a nosotros. Mira, a nosotros. Amén. Pastora Fabiola. Amén. Sí, queremos saludar en esta hora. Hay harta gente conectada, harto saludito. Amén. Vamos a saludar a nuestro hermano, a nuestra hermana Paula, a nuestro hermano Felipe Zúñiga Zapata. Amén. Felipe, ¿te acuerdas que una vez fue a la iglesia? Claro, Sí, Dios me lo bendiga, Pastor Vicente, claro. Amén. Jaime Fuente, igual, dice, bendiciones a mi pastora Fabiola, que Dios me la bendiga. También a ti, hermano Jaime. Nuestra hermana Yané Gallego también nos está viendo. Luis Pérez dice, bendiciones y saludos a mis pastores y hermanos, se les extraña. Amén, nuestra hermana Maricel, muchas bendiciones, pastores, y a mis hermanos en la fe. Amén. También bendiciones para ti, hermana amada. Amén. Esto es también José Coloma, también nos está viendo. Bendiciones, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. A mi Manuel Araya también nos vemos, Manolito, allá de Coltauco. Familia Muñoz, Araya. Y también nos ve Roberto Carlos. Roberto Rosas. Carlos, 1.000.000 de amigos. Amén. Roberto Carlos Rosas. Amén. Bendiciones, mi pastor Vicente. Saludos a todos los hermanos por allá. Y también nos ve Esteban Vergara, que él ya es un chico que está de alta, amén, y nos está viendo. Mire qué bueno es el Señor. Una perla del Señor. Dios te bendiga, Esteban. Dice José Urrutia, gloria a Dios, sea con nosotros hoy y siempre. Bendiciones, mis pastores. Amén. Nos llama la Paula Vargas, dice, muy buenas noches, mis amados pastores, Dios les bendiga. Amén. Francisco Cornejo dice, buenas noches, pastor, saludo a la congregación. Amén. Y el Andy Corrales dice, hola pastor, bendiciones, Dios lo bendiga mucho, atesorar la palabra del Señor. Saludos, saludos a todos los que están ahí atentos al estudio, amén, a los que se han quedado hasta el final, amén. Es importante, ¿cierto?, saber y entender todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo, amén, con el Consolador que Cristo dejó en la tierra cuando Él nos dejó, ¿cierto? Entonces, muy importante, amén. Pastor, ¿algo que acotar? No, ya el viernes 21 horas, la última clase ya de lo que es la neumatología. Y Dios me los bendiga mucho. Bueno, nosotros cumplimos con entregar y sé que hay varios ya que van a tomar esta enseñanza y las van a poder aplicarla. Y créame que va a cambiar mucho su vida. Amén. Amén. Abrigarse mucho, que está haciendo mucho frío. Amén, para que no se resfríen. Amén. Dios me los bendiga y nos vemos entonces el viernes. Pastor, ¿la oración termina? Sí, por favor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este estudio, Señor. Sea usted con cada uno de los miembros, Señor, de Mahanaim. Amén. Con nosotros, Señor, con el hogar, Padre amado, con aquellos que han salido, con aquellos que han llegado, Señor. Amén. Te pedimos, Señor, una cobertura especial, Señor, para cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, que se encuentren en la batalla, luchando, Señor, allá afuera, Padre. Gracias, Señor, por bendecirnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas, porque tú no nos abandonas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces y lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Chao, chao. Muchas bendiciones.